Propiedades físicas de compuestos oxigenados. Los compuestos orgánicos oxigenados son aquellos que contienen un grupo funcional de uno o varios átomos de oxígeno. Entre estos compuestos se encuentran alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Los alcoholes y fenoles se caracterizan por la presencia en sus moléculas del grupo hidroxilo, donde el oxígeno se une al carbono por un enlace sencillo. El nombre del grupo alcohol está restringido a compuestos que tienen su grupo OH unido a un átomo de carbono saturado con hibridación sp3, mientras que los compuestos con su grupo OH unidos a un anillo de benceno se llaman fenoles. En sus propiedades se encuentran las fuerzas intermoleculares y la solubilidad. El OH le confiere polaridad y la posibilidad de formar puentes de hidrógeno entre ellos mismos, dando moléculas asociadas, por lo que poseen puntos de ebullición y fusión superiores a los alcanos respectivos y mayor solubilidad en agua. En los alcoholes, en la solubilidad de los alcoholes, la parte carbonada es apolar y resulta hidrófoba. Cuanto mayor es la longitud del alcohol, su solubilidad en agua disminuye y aumenta en disolventes pocos polares. Los alcoholes de 1 a 4 átomos de carbono y polialcoholes son solubles en agua, de 5 en adelante son insolubles en agua, pero solubles en solventes apolares. De 1 a 10 átomos de carbono son líquidos incoloros de olor característico. De 11 carbonos en adelante son sólidos, blancos y cristalinos. El fenol, aunque presenta interacciones de puentes de hidrógeno, la proporción de carbonos con respecto a la cantidad de OH es muy baja, lo que hace que sean poco solubles en agua. Los éteres, al igual que los alcoholes, son grupos derivados orgánicos del agua, pero tienen dos grupos orgánicos unidos al mismo átomo de oxígeno en lugar de uno. Los grupos orgánicos pueden ser alquilo, arilo o vinilo, y el átomo de oxígeno puede estar en una cadena abierta o en un anillo. En sus propiedades, en las fuerzas intermoleculares, el átomo de oxígeno, ya que es electronegativo, le da a los éteres un pequeño momento dipolar, y los puntos de ebullición de los éteres son con frecuencia un poco más altos que los puntos de ebullición de los alcanos. Los éteres, al formar puentes de hidrógeno con el agua, son más solubles en ella que los hidrocarburos de peso y forma molecular comparables. Los aldehídos y cetonas, el grupo carbonílico característico de estos dos grupos funcionales, confiere a estos compuestos una reactividad especial. Como el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo, atrae más a los electrones que el átomo de carbono. Propiedades. Los aldehídos y cetonas no pueden formar enlaces intermoleculares de hidrógeno porque al carecer de grupos hidroxilo, sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes correspondientes. Sin embargo, los aldehídos y las cetonas pueden atraerse entre sí mediante las interacciones polar-polar de sus grupos carbonilo, y sus puntos de ebullición son más altos que los alcanos. En la solubilidad de los aldehídos y las cetonas, estos forman enlaces de hidrógeno con las moléculas polares del agua. Los primeros miembros de la serie, que son los formaldehído, los acetaldehído y las acetonas, son solubles en agua en todas sus proporciones. A medida que aumenta la longitud de la cadena de un hidrocarburo, la solubilidad de agua decrece. Cuando la cadena carbonada es superior a 5 o 6 carbonos, la solubilidad de los aldehídos y de las cetonas es muy baja. Todos los aldehídos y cetonas son solubles en solventes no polares. Y por último, los ácidos carboxílicos, que ocupan una posición central entre los compuestos carbonílicos. No solo son valiosos por sí mismos, sino que también sirven como materia prima para la preparación de numerosos derivados como los cloruros de ácido, ésteres, amidas y tioésteres. En sus propiedades se encuentran las fuerzas intermoleculares y los puntos de ebullición, que al igual que los alcoholes están fuertemente asociados debido a las interacciones de puentes de hidrógeno. La mayor parte de los ácidos carboxílicos existen como dímeros cíclicos unidos entre sí por dos puentes de hidrógeno. Este fuerte puente de hidrógeno tiene un efecto notable en los puntos de ebullición, haciendo que los ácidos carboxílicos tengan puntos de ebullición superiores a la de los alcoholes. Mientras que en la solubilidad se comportan de forma similar a los alcoholes, y esos son solubles en solventes menos polares como el éter, el alcohol y el benceno.